Hola, 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 muy buenas. Hoy estamos con Pere de Gapri Homes. Pere, ¿cómo has acabado tú metido en este lío del alquiler vacacional, del alquiler turístico? ¿Por qué te has liado la manta a la cabeza y te has metido en esta aventura? La verdad es que es algo, como mucha gente viene del sector, que es un poco de rebote. Nosotros empezamos comprando pisos, reformándolos y lo alquilábamos turísticamente hasta que se vendía esa propiedad. Entonces, O sea, en eran más ese o menos tiempo, o sea, entre que como lo una terminamos la reforma, solución intermedia, ¿no? No como objetivo eso es, final. no como objetivo final. Terminamos la reforma, ponemos a vender el piso y en el transcurso que se vende, suelen ser un mes y medio, 2 meses y medio aproximadamente, poníamos el alquiler turístico, ¿vale? Y entonces pues nos generaba un ingreso extra aparte de la venta del inmueble. Ujú. Empezamos así, en 2017, mediados, fuimos un negocio más familiar, ¿de acuerdo? Con la familia y fuimos creciendo poco a poco hasta que pues tuvimos un COVID por medio, una serie de circunstancias que hicieron que se estancara un poquito el negocio y uno de esos pisos, el mayor que habíamos tenido, Que se estancara el negocio, digamos, de la venta, ¿no? Es decir, tú de la venta, lo comprabas, lo justo reformabas y nos cogió claro. en la reforma, nos coge en medio de la reforma, COVID, confinamiento, el piso estancado durante unos meses, sin ingresos, porque claro, nuestra actividad principal es compra un piso, lo reformas, lo vendes con alquiler tradicional entre medio, pero no era la principal actividad. ¿Qué pasó? Después del COVID se paró muchísimo todo y ese piso, pues lo que tardábamos de media en vender unos 3 meses aproximadamente cada piso, ese piso pues tardó un año y medio casi. Ujú. Y durante un año y poco, todo este año estuvimos alquilándolo pues turísticamente y entonces vimos los números reales del alquiler turístico, en este caso fue ya en Tarragona, y decidimos, cuando ya llevamos 6 meses dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto para otras personas? Ya que lo estamos haciendo nosotros para nosotros mismos, pues aprovechamos y hacemos la gestión para lo que yo le llamo terceras personas. Claro. Y así es como empezamos. Entonces vosotros estáis en Tarragona, ¿no? Entonces Estamos en empezasteis a Tarragona. lo que es, además de continuar haciendo esa, digamos, flipping, ¿cómo le Flipping llamaríamos? House. Flipping turístico, ¿no? ¿Eh? Sí, Flip sí, to rent, le podemos llamar eso flip to es. rent. A la vez empezasteis también a gestionar para otras personas y tal, y un poco también a Correcto, tecnificaros también esa gestión del alquiler turístico, ¿no? eso es. Entonces, nosotros, pues, al ver los números, y lo bueno que teníamos es que teníamos muchísimos contactos con agencias inmobiliarias, la cual nos facilitó lo que es la captación de clientes. Y, bueno, pues gracias a eso Cliente, pudimos, cliente propietario. cliente propietario, correcto, o cliente inversor. Quiero Ujú. comprar un piso para invertir, pues tienes la opción de alquiler tradicional o alquiler turístico, y como alquiler turístico pues nos recomendaban a nosotros porque no conocían ninguna empresa que se dedicara a esto de forma, pues en este caso un poquito más profesional, y nosotros lo que hicimos es eso, pasar del alquiler turístico amateur, por así decirlo, a profesionalizarnos y buscar la rama ya pues de la gestión más profesional y pues con todo pues como tiene que ser. Hombre, la verdad es que es un camino que se ve que mucha gente recorre, ¿no? Empezar en este sector un poco, bueno, yo creo que todos empezamos un poco así, yo mismo también, ¿no? Un poco, Empezar de una manera así para ver qué pasa, ¿no? Es decir, con el correcto, tiempo que te sobra o con los recursos que te sobra, incluso, o tú o una persona de tu familia, y luego cuando se ve que el agua no está fría del todo y que hay chicha, ¿no? Uno se va metiendo un poco más y ya hace la eso es, página web, el canal de YouTube o lo que corresponda en su caso, ¿no? Y, totalmente. y ahí continuamos porque vemos que hay demanda, ¿no? Te decía antes lo del el cliente propietario, porque luego está el otro cliente, ¿no? El cliente inquilino, el cliente turista. A ese normalmente supongo que le llegáis a través de las OTAs, ¿no? Como se suele llegar en general. Correcto, así es. Nosotros llegamos a través de diferentes portales inmobiliarios, como, perdón, de Sí, Booking, Airbnb, Airbnb, todo Booking. esto. Al Claro. final es la base del negocio, ya sea amateur o profesional, lo que luego te especializas más y lo perfeccionas, mejoras con muchísimas más cosas. Sí, claro, luego empieza a entrar toda la tecnología, toda la automatización, todo lo que es Correcto, el channel manager, ¿no? Y lo que llamamos el tech stack, que empiezas a montar, correcto. a construir tu castillo de tecnología encima Eso es. de ese tech stack, ¿no? Pero al final, si no hay los ladrillos de base, si no hay la propiedad, no, No no sirve hay, de nada. no sirve de nada, ¿no? Y a día de hoy, ¿que estáis más centrados en la gestión o más en la parte más inmobiliaria del A flipping, día de de la hoy, renovación? a día de hoy estamos más centrados en la gestión, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hemos visto,
que aquí en España, por desgracia, hay un poco de inestabilidad política y legal, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro negocio de la compra, reforma, a nivel de inversión, nosotros nos compran mucho inversores. ¿Qué pasa? Que ahora todos nuestros pisos tenían licencia turística, ahora ya en Cataluña las han limitado. Por la cual cosa, el negocio que estamos llevando hasta ahora ya no es exactamente igual y lo que hemos decidido bueno, pues es esas inversiones que estamos haciendo aquí en España, pues invertirlas en el extranjero. En el extranjero. Oye, pues pero tenemos que repasar un poco la situación en Cataluña porque algunas personas ya la conocen, pero otras personas que nos están viendo a lo mejor no la conocen. En Cataluña en los últimos meses, hoy estamos grabando esto en junio de 2024 y en los últimos meses habéis tenido un poquito, podríamos llamar de sub y baja o de montaña rusa emocional con este tema de la legislación, porque ha habido dos decretos muy seguidos, ¿no? El 323, creo que es el 624, que iba sobre el alquiler de temporada, que eran muy limitativos para las opciones del mercado, ¿no? Y como digamos que cortaban muchas posibilidades. El 624 ha caído, ¿no? En su proceso parlamentario, no ha llegado a ser confirmado, por tanto, en cuanto al tema de alquiler de habitaciones, vuelve la situación al estado anterior. Pero el del 323 no ha caído, por lo menos hasta ahora. Veremos lo que nos trae el futuro político, que el Cataluña, el futuro político, es cualquier cosa menos estable y menos ahora mismo, ¿no? Correcto. Entonces, Al final, el problema que hay es que con el decreto 323 lo que hace es que te pone un horizonte a todas las licencias. Es decir, te deja un margen de 5 años o 5 más 5, pero eso te quita la posibilidad de tener una organización profesional o incluso empresarial a largo plazo con un plan estratégico, porque oye, no, es que te quedas, la licencia que tenías que antes era indefinida, ahora se supone que en 5 años va a caducar, en 10, no sé qué, va a venir algún político y lo va a cambiar. Esto es la pera, ¿no? es que no, nosotros desde nuestra empresa y lo que trasladamos a nuestros clientes es un poco de optimismo, porque al final tenemos también el caso de Portugal que ha habido ahora, que por suerte pues se han dado cuenta de que no es viable pues la que es la prohibición total. Nosotros vemos bien una regulación, pero no una prohibición. Y ahora mismo en Cataluña lo que hay es una prohibición y no tenemos la opción de poder buscar, por ejemplo, como hay en algunos sitios, puedes tener un bajo con entrada independiente. No hay reglas de juego, directamente te lo han prohibido todo y aquí se termina. Entonces, para nosotros es un poco complicado, para los clientes que quieren invertir en lo que es alquiler turístico, ahora mismo no hay soluciones. Solo la única solución es comprar un piso que ya tenga licencia turística, que a nosotros nos llaman algunos inversores de, oye, ¿tenéis algún piso en venta que tenga licencia turística? Y la gran mayoría no quiere venderlo. ¿Pero por qué? Porque este horizonte temporal de 5 años y luego 5 años renovable, nosotros entendemos que no es algo viable en el futuro. O sea, creemos que este decreto, estos 5 años a 5 más lo van a quitar. Creemos. Es una creencia, no es una certeza. Si nos tenemos que guiar por lo que ha pasado en Portugal, el tema de la caducidad de las licencias, digamos que se inventó en Portugal, ¿no? Y en Portugal han tirado para atrás la ley más Habitasao en sus partes más importantes y una de ellas era la caducidad de las licencias de uso turístico, ¿no? Entonces, el problema principal que hay en Cataluña con el 323 es que esa posible renovación de licencias se supone que los ayuntamientos la van a tener que hacer por un procedimiento público de concurso. Y en muchos casos vemos que los ayuntamientos estarían absolutamente desbordados con ese tipo de procedimientos, porque tenemos ayuntamientos de la costa principalmente, ¿no?, que tienen una gran cantidad de viviendas en uso turístico. Estamos hablando de decenas de miles. Y son ayuntamientos con una capacidad organizativa limitada. Estamos hablando al final que no es el Ayuntamiento de Madrid o de Barcelona. O sea, a lo mejor el Ayuntamiento de Salou o de Sitges. Te puedo poner un caso. Nosotros, para un cliente, compra un piso, ya tiene licencia turística, pero el Ayuntamiento de Vilaseca, que es el de La Pineda, pues no quiere cambiar lo que viene siendo el titular de esa licencia. Cosa que en Tarragona, en Salou, se está haciendo de forma habitual, pero a día de hoy no lo quieren cambiar desde el propio ayuntamiento. Entonces, si ahora mismo ya tienen problemas para interpretar las leyes que han aplicado ya hace unos meses, no quiero saber lo que van a hacer si tienen que regular todo el tema de las licitaciones de las licencias y todo esto de aquí. Yo lo veo que no es viable hacer esto para ayuntamientos muy pequeños. No, está claro. Es decir, aparte, ¿qué sabemos con esto? Sabemos que la demanda está ahí, porque todos los que tenemos algo que ver con este sector sabemos que la demanda es muy fuerte. Y entonces, por otra parte, tienes demanda más una situación de inestabilidad normativa y jurídica. Esto que
¿qué va a provocar? Pues muchas cosas indeseables, como mucha proliferación de oferta irregular, mucha proliferación de, de mercado paralelo. Es decir, si a mí me dan una opción de estar dentro de la ley, amparado y haciendo las cosas correctamente, mucha gente va a estar en esa opción. Pero una vez que empiezan a poner trabas y por otra parte hay la demanda, es una pena que una ley como la que existía en Cataluña, que fue de las primeras que hubo en España y era bastante buena, haya sido sustituida por un decreto que al final lo que está abocando es a la irregularidad, a la falta de un horizonte empresarial y profesional. Correcto. Y aparte, especialmente curioso, cuando hay muchos ayuntamientos de la costa de Cataluña que prácticamente viven del alquiler turístico, es decir, donde no existe 100%. una oferta turística de otro tipo, ¿no? Es decir, Sí, es que era así. En Salou mismo, Salou, toda esta zona costera tiene muchísimos alquileres turísticos, es una de las fuentes principales. También hay muchos hoteles. Pero claro, si lo limitas, ya te digo, en temporada alta a lo mejor pues no hay plazas casi, no hay plazas, no dan abasto. Entonces, si lo limitas más, al final, bueno, pues no se Yo desde puede. aquí quiero mandar un saludo a los amigos de la plataforma afectados por el decreto de limitación de las viviendas turísticas en Instagram, PVT, plataforma los podéis encontrar, que están haciendo una labor fantástica, ¿no? Porque al fin y al cabo Correcto. tenemos que reconocer que muchas de esas viviendas de uso turístico estaban en esos pueblos costeros como Salou, como Sitges. Al final son de personas que están muy vinculadas con la economía local. Y luego nos encontramos que tienes establecimientos hoteleros más grandes, que son los principalmente beneficiados por estas limitaciones, oye, pues que a lo mejor tienen su sede pues fuera del ayuntamiento, desde luego, y seguramente fuera de Cataluña, ¿no? Y al final se queda en la economía local simplemente los sueldos básicos de los empleados de los hoteles, las recepcionistas, kellys, todo el tipo de empleado del hotel, y toda la parte gorda del ingreso, ¿no? Se va para una empresa que está domiciliada afuera. Eso es. Entonces, Y no tributa al final donde tiene que tributar, que es en la zona más local. y no acaba generando economía local. Yo, absolutamente lógico que esto tenga repercusiones políticas, ¿no? Es decir, es deseable que cuando le toca las narices al electorado, el electorado no se quede callado, ¿no? Claro, lo que pasa es que están sembrando un discurso un poquito negativo con el tema del alquiler turístico y esto lo están inculcando a la población, a la gran mayoría de población a través de los medios de comunicación y es un debate que tenemos que nosotros reivindicar y explicar de que no es todo lo que cuentan por estos medios que están, bueno, pues al final. No Pues es nada. poco, Es decir, yo os repito una y otra vez. O sea, cualquiera puede ir al ministerio. Creo que ha cambiado varias veces el nombre. Creo que se llama el Ministerio de. Bueno, el que se ocupa. Bueno, buscamos en internet la estadística de los visados finales de obra del Ministerio de. Bueno, ahora no me sale, lo pondré en los comentarios. Para ver la cantidad de obras, de viviendas que se han concluido en los últimos tiempos. Llevamos una temporada en la que en España prácticamente no se hace vivienda. Una temporada me refiero a 10, 15 años. Entonces, si tú no haces vivienda, no la va a ver porque no la has hecho. Es decir, yo hago una cuenta rápida. Es decir, en España vivimos pues 48 millones de personas. Es decir, una persona al final vive pues 80 años, al final vivimos 1000 meses. Si tenemos 24 millones de personas y cada persona se compra un piso, 48 millones de personas y cada persona se compra un piso una vez en la vida, pues cada mes hay 48.000 personas queriendo comprar un piso, ¿no? Correcto. Sí, sí, es la regla. Y si no hay obra nueva, no hay construcción nueva, no hay nada, no hacen nada, entonces, ¿qué pasa al final? Pues que hay una falta de vivienda muy grande, que ahora nos encontramos en este punto. En este punto donde no hay vivienda. Tú buscas alquileres normales. En cualquier ciudad, Tarragona mismo, hay 60 alquileres convencionales, no hay más. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De quién es culpa? De los que han hecho la planificación, no lo han hecho correctamente. Claro. Ya está. Así es. Y, oye, y dada esta situación que estáis viviendo en Cataluña y en general en España también con el clima con respecto a la inversión y al alquiler turístico, porque tenemos un clima que hay que reconocer es muy contrario a la inversión y al inversor, vosotros habéis reaccionado proactivamente, ¿no? Poniendo un pie en el extranjero, pero no ahí al lado, sino que te has ido... Cuéntanos, ¿a dónde te has ido, Pere? ¿A dónde te has ido? Ha sido, bueno, es un poco lejos. Es concretamente en Georgia, pero no Estados Unidos. Está hablando de Georgia, del país que está ubicado entre Rusia, Turquía, Azerbaiyán y Armenia, ¿de acuerdo? Es el Cáucaso.
Ujú. Y bueno, en este país nosotros tenemos raíces familiares. Ajá. Yo estoy casado con una persona, con una georgiana. De hecho, ella es la fundadora de la empresa Ajá. de Capri Homes. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que aquí en España las oportunidades que teníamos nosotros de inversión pues estaban limitando, las leyes estaban recrudeciendo muchísimo y hemos tenido que buscar unas alternativas, soluciones a lo que nos íbamos encontrando poco a poco. Y bien, allí hemos empezado, igual que empezamos aquí en España, de forma amateur, comprando pisos, reformándolos y vendiéndolos. En este caso, allí en Georgia no los estamos vendiendo, los estamos quedando para alquiler. Probamos con alquiler turístico en 2020, más o menos. Estuvimos un año y lo pasamos a renta tradicional, ¿vale? Te explicaré por qué. Eh, Empezamos el negocio así. Ahora mismo tenemos rentas tradicionales porque tenemos todos los activos que hemos comprado, hemos comprado una serie de pisos, los tenemos en lo que viene siendo el extrarradio de la ciudad, de la capital. De Tbilisi. Entonces, en Tbilisi, correcto. Nosotros hemos comprado allí, en el mismo bloque, varios pisos y le empezamos a hacer alquiler turístico. Vimos que el resultado era bueno, es superior a la renta tradicional. Lo que pasa es que tienes que añadir los gastos de luz, gas, agua, limpieza y todo esto aquí. Al final te queda un poquito por debajo. Oye, ¿Vale? pero la Estamos primera. hablando del extrarradio, ¿de acuerdo? En el centro es diferente. Por ponernos un poco en situación, Tbilisi es una ciudad que tiene ¿cuántos habitantes? Más o menos 1.600.000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Vale, un Es millón y una medio. ciudad grande. Un millón y medio de habitantes. No, no estamos hablando de un pueblito. Entonces, cuando estás No, en el extrarradio, estás más o menos a qué distancia del centro. más o menos en coche estarías unos 20 minutos, Pues ven, 25 del centro, no correcto. está cerca. Vale, o sea, Y no es absolutamente inviable para el alquiler turístico, pero tampoco es que estés, digamos, en el corazón de la ciudad, ¿no? nosotros lo hicimos así porque justo delante de donde compramos todos los pisos está el Palacio de Justicia del país, Ujú. ¿de acuerdo? Es un edificio público muy grande Se y mueve mucho. a muy pocos metros también están todas las universidades o la gran mayoría de universidades de la ciudad. Entonces, bueno, pues nos decantamos un poquito por esto. Las estancias eran muy largas de Airbnb. En este caso solo trabajamos con Airbnb y eso, eran muy largas. Lo que te digo, al final restas los costes y te salía más la renta tradicional. Hay que tener en cuenta también para estos datos que ha habido una guerra entre Rusia y Ucrania y en Georgia ha absorbido muchísima inmigración de estos dos países, por la cual cosa las rentas tradicionales han subido mucho también. O sea, el alquiler, Hay residentes en Georgia provenientes de Ucrania y de Rusia. muchos, muchos. Y los precios han subido acorde a toda la gente que va viniendo. Entonces, Entonces, digamos, elevado la rentabilidad del alquiler convencional. correcto. Oye, Se ha elevado mucho. lo primero que te voy a preguntar, porque creo que muchas de las personas que nos estén escuchando se lo van a preguntar, ¿cómo es la situación, el régimen fiscal del alquiler convencional en Georgia y cómo es la situación, régimen fiscal del alquiler turístico? Porque sabes que aquí en Igual, España, es lo aquí en, mismo. pero, Pagas 5% de impuestos. Ya ¿perdón? está, 5%. 5% de impuestos. De la rentabilidad que sacas, 5%. Entonces, No, a nivel perdona, Pere, fiscal, no, que esto creo que es importante recalcarlo. En sí, España tenemos muy marcada y muy asumida esta diferencia que tenemos entre el alquiler convencional y el turístico. O sea, yo pongo una correcto. vivienda en alquiler convencional y los ingresos tienen una bonificación fiscal del 50%, la pongo en alquiler turístico, no tengo esa bonificación, me como entero el pago del impuesto. Esa diferencia no existe en Georgia, ¿no? Y en cualquier caso lo que pagas es un 5%. Sí, un Parece 5% de impuestos. apetecible, ¿eh? No, no, muchísimo. Entonces, a nivel fiscal, no solo es esto de que te estoy diciendo que es un 5%, es si tú quieres montar una empresa de turismo como nosotros queremos montar, que luego te contaré, tienes bonificaciones fiscales, ¿vale? El gobierno te ayuda, te apoya, te subvenciona para que tú puedas emprender tu negocio y crecer. Estamos hablando de un país que está en crecimiento, en expansión también. Los últimos 2 años 10% de crecimiento anual, después del COVID también es algo más sencillo, pero es un país con muchísimas oportunidades, con muchísimo crecimiento y para nosotros, a nivel fiscal, lo que viene siendo la fiscalidad que hay allí, está exento un montón de cosas, pero muchísimas cosas. Ya te digo, hay solo 6 impuestos, el IVA por ciento es un 18, el IVA un 18%, pero todo lo demás al final se reduce en impuestos muy bajos
y que apoyan y ayudan a la inversión extranjera. Es así. Vosotros os habéis podido implantar en Tbilisi, en Georgia, gracias a vuestro arraigo familiar y, como quien dice, sois una familia que tiene un pie en Cataluña y otro en Tbilisi, ¿no? Entonces eso siempre Correcto. ayuda mucho. Eh, Sí. Pues las personas que nos estén escuchando y se quieran pensar invertir en Georgia, tanto en Tbilisi como en la costa, ¿no? Porque el mar también, iba a decir el Mediterráneo, pero no, es el Mar Sí, Negro. sí, nosotros, sí, sí. Luego te Puede, comentaré también un poco. puede ser atractivo. ¿Es necesario ir de la mano de alguien que tenga un poco de conocimiento local o puedes tirarte en paracaídas a invertir en Georgia? Por poder puedes, pero no te lo recomiendo. Más que nada porque al final, cuando hay un europeo o un extranjero, el precio siempre es el mismo y no se negocia. Y a lo mejor, bueno, pues también puedes caer en algún tipo de estafa, que no es lo normal. En Georgia las leyes son muy duras y no suele haber estafas, pero siempre hay gente en todo el mundo, pues nadie, pues Bueno, estafas también hay en España, ¿no? claro. Entonces, lo recomendable es ir de una persona que entienda y tenga pues gente local, la cual pueda negociar ese precio y ayudarte a que toda la operativa se haga de forma correcta. No es una operativa muy complicada, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que hacerla pues de forma que se haga todo en base a la ley, Como obviamente. todo, para el que sabe hacerlo no es complicado, ¿no? Pero Claro. vamos a dejar en la descripción de este vídeo, está en la descripción de este vídeo el link al perfil de Pere en LinkedIn. Entonces, cualquier Correcto. persona que esté interesada en hablar con Pere con respecto a que necesite asesoramiento para invertir en Georgia, Tbilisi o el mar, la zona del Mar Negro, pues puede contactar con Pere y preguntarle un poquito Sin más. ningún tipo de problema. Y pues cuéntanos un poquito más, porque estábamos hablando del proyecto de inversión en lo que es la zona Sí, urbana, la capital, también eso una es. zona un poquito más, llamémosle, Si quieres turístico-marítima, ¿no? Cuenta, por favor. te cuento un poquito. Nosotros eso, tenemos 6 inmuebles en el extrarradio, ¿de acuerdo? Con las rentabilidades muy buenas, más o menos en torno al entre el 11 y el 18%, ¿de acuerdo? De rentabilidad de ese inmueble, aparte de como que la inflación también sube, el valor de los pisos suben y pues la revalorización de esos inmuebles también pues se ha sucedido en el tiempo. Entonces hemos tenido una doble revalorización de esos activos, tanto sea con las rentas de alquiler convencional, con la subida de los pisos. Entonces nosotros tenemos en el extrarradio tenemos unos pisos, 6 pisos en este caso, y en la zona costera, que es Batumi, que es otra ciudad, Batumi es la ciudad más turística que hay en Georgia, junto con Tbilisi, y hay un montón allí, bueno, es espectacular, si alguien lo busca en internet, pues no pensarías que eso es Georgia, parece Dubái, ¿vale? Hay un montón de rascacielos. Allí hemos invertido también con bastantes inmuebles, más o menos unos 6, están ahora mismo terminando de ejecutar el proyecto, terminando el edificio, pero estimamos también una rentabilidad en torno al 15% de todos los inmuebles, más o menos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que allí, por ejemplo, igual que pasaba aquí en España antes, la primera renta del alquiler se la quedaría el propietario, ¿de acuerdo? La inmobiliaria, ¿de acuerdo? Y la siguiente se te la quedas tú, ¿vale? Un Estamos pequeño. hablando de esos índices de rentabilidad, pero para el alquiler convencional o para el turístico. Correcto. Y ahora vamos al turístico. Nosotros tenemos planeado, de acuerdo, para el 2025, ¿vale? Finales de este año, pero ya de forma más profesional, con gente ya asentada en Tbilisi Centro, para dedicarnos a lo que es la gestión de alquiler turístico, igual que hacemos aquí, para terceras personas, de forma profesional, en propiedades de lujo o que estén situadas en muy buenas ubicaciones. En Tbilisi ahora mismo no hay ninguna empresa muy fuerte en el sector. Entonces, a nivel de competencia no hay mucha competencia. Lo que sí que hay la gente se lo hace ellos mucho. O sea, lo que es el alquiler se lo gestionan ellos. Entonces, tenemos que introducirnos allí, nuestro plan estratégico para el 2025, introducirnos en el mercado de Georgia, Tbilisi concretamente, y buscar un poco el posicionamiento. Nosotros partimos con la base de que ya iniciaríamos con algunas propiedades, no nuestras, sino que ya hemos hecho algunos contactos y ya nos han dicho, oye, tenemos estas propiedades para que se puedan explotar para el año 2025, entonces ya iniciaremos con algo y de allí, pues bueno, pues buscaremos crecer a nivel de lo que es el Tbilisi Capital. Nos centraremos sobre todo en Tbilisi Capital.
Aquí hay que volver a decir lo de antes, ¿no? Porque cualquier persona que esté intentando expandirse, sobre todo ante la inestabilidad normativa que tenemos en España, pues oye, puede contactar con Pere porque es un Correcto. mercado que parece interesante. Me decías antes que principalmente utilizáis Airbnb y no Booking, otras. Me parece entender por eso que a lo mejor la oferta local, me refiero a los profesionales de la gestión, no están tan tecnificados allí. A lo mejor no, me refiero a la utilización de tecnologías como un channel manager, una gestión activa de precios o No, gestiones, no. o incluso, yo que Es muy sé, amateur. muy Yo amateur. llevo, No ha llevo llegado todo yendo. eso. Sí, sí, te lo explico. Llevo desde 2014 más o menos yendo a Georgia, más o menos entre una y dos veces al año, de media, ¿vale? Y he visto el crecimiento del país, he visto la evolución. Por eso nos hemos decantado en invertir allí, como ha habido muchísimo crecimiento. Entonces, nosotros nos hemos alojado en hoteles. Al principio nos alojamos en hoteles, Upsi. también, eh, eso, en hoteles. Y hemos visto el crecimiento a nivel, perdón, el crecimiento. Hemos visto como esos hoteles, a la hora del servicio del huésped, tenían muchísimas carencias, las habitaciones no cumplían los estándares europeos, por así decirlo. Un hotel de 4 estrellas, aquí en España ese hotel sería de 2 estrellas, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y los que son pisos turísticos, hace muchos años sí que habían, pero es eso lo encontramos por Airbnb y no tanto por Booking. Ahora ya sí que hay más por Booking, pero el Channel Manager y eso no creo que usen porque no hay. No ha llegado Yo le todavía. pregunto a la gente local y no sabe tampoco. O sea, no tienen mucha idea. Yo, por ejemplo, Pere y yo hemos estado hace poco, ¿no? En Bitur, en la feria de Málaga, y Sí, ahí hemos podido estar viviendo ese ambiente, digamos, tecnológico que tiene el sector, ¿no? No solo tengas un channel manager, tienes todos los que quieras y todas las opciones con precios, todas las opciones con check-in, todas las opciones con cerraduras electrónicas. Por lo que parece, ese mundillo todavía no ha llegado a lo que es la realidad georgiana, ¿no? no, no, es como España a lo mejor en 2014, 2015, que a lo mejor no había tantas empresas que se dedicaran profesionalmente al alquiler turístico, estamos en este punto. Ahora mismo Claro. yo comparo Georgia con España hace muchos años, ¿sabes? Muchos El años. Y que 14, tiene ¿no? muchísimo crecimiento. Ah, pues es Entonces, interesante, interesante. Oye, y otra curiosidad que me viene, es decir, lo comentabas del sector del lujo, ¿no? Que todos conocemos un poquillo el gusto del cliente ruso por ese lujo un poco con cierto tipo de características estéticas, ¿no? Es decir, correcto. esa demanda, lógicamente, se nota mucho, ¿no? En el mercado georgiano. Coincide en el gusto con el Sí, mercado más o ruso. menos el 25% de los turistas que van a Georgia son rusos, Ajá. entonces pues tienes un gran abanico de lo que son turistas, tanto de muy alto nivel como de bajo nivel también, Ujú. obviamente. Entonces, la gran mayoría son rusos, también hay por cercanía turcos, armenios, pero lo que es lujo, lujo, sí nos enfocaríamos más en clientes rusos de alto nivel, correcto. Y- pero Georgia, en este momento es como una especie de gran núcleo de conexión, ¿no? Porque, por un lado, sí que mantiene sus lazos con todo el mundo, digamos, del entorno ruso, ¿no? Pero por otra parte no tiene problemas de relación con el resto del mundo. Es decir, a lo mejor yo es que si quiero volar a Moscú, tengo que pasar por Georgia, ¿no? Totalmente, es así. De hecho, los vuelos han aumentado muchísimo en el aeropuerto de Tbilisi. Por suerte hicieron una ampliación de ese aeropuerto hace poco. Entonces, lo que tú dices, Georgia está en un punto políticamente bastante caliente, entonces tiene que mantenerse bien, tiene que tener las relaciones exteriores muy buenas con todos los países cercanos, porque si no va a tener problemas. Y es una Ujú. cosa que los últimos 10 años está haciendo bastante bien. Sí que es verdad que hay algunas cosas que pueden diferir un poquito, pero intenta mantenerse una postura muy neutral y pasar un poquito del ambiente que hay a todo el alrededor. No, Sí, sí, hemos contado todas las cosas maravillosas de Georgia, sobre todo la parte fiscal, ¿no? Esos impuestos del 5% y del 1% que nos comentabas parecen súper correcto. interesantes, pero luego también hay que hablar un poco de la parte menos positiva, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a estos temas de inestabilidad política, ¿no? O los roces Correcto. históricos que ha habido, roces, incluso problemas históricos que ha habido con Rusia y esta situación actual, ¿no? En la que hay un tira y afloja con respecto a la relación con Rusia, ¿no? ¿Esto cómo lo veis para el futuro de Georgia? Nosotros, a ver, no nos preocupa en exceso, ¿vale? Obviamente es una preocupación, es uno de los riesgos que tiene invertir en Georgia, pero a nivel de todo lo que ha ido pasando históricamente, pues no ha tenido grandes fluctuaciones. La que más ha tenido el COVID. Pero para que nos hagamos una idea, ahora mismo lo que ha pasado en el Parlamento de Georgia, que ha habido manifestaciones y ha salido por la tele, se ha aprobado una nueva ley que le llaman la ley rusa, que lo que busca es controlar los medios europeos o pro-occidentales cuando hagan inversiones en ya sean diarios
lo que sea que pueda generar una opinión de la gente sesgada con la opinión esa occidental. ¿Por qué? Obviamente el Parlamento de Georgia lo que busca es la estabilidad y el control, que se lleve bien con Occidente y también con Rusia. Busca lo que es la paridad, pero hay veces que desde Rusia apretan más y quieras o no, el gobierno de Georgia, por mucho que la gran mayoría de la población sea pro-occidental, pro-europea, tiene un pie un poquito encima del cuello y tiene que ceder algunas cosas. Entonces, el resumen es, se intenta mantener neutral, hay veces que no se puede por leyes que te llegan de arriba y tienes que ceder algunas cosas. ¿Qué ha hecho? Pues alejar un poquito más de Occidente y acercarlo un poquito más a Rusia. La gente está en contra y bueno, pues veremos cómo se va desarrollando en estos próximos meses, pero yo creo que más o menos quedará así, no van a aplicar 100% la ley, aplicarán a lo mejor una parte, pero algo sí que van a poner. Y esto afecta principalmente a medios de comunicación y a ONGs o lo que son empresas extranjeras que tienen un posible impacto en la opinión pública de lo que es el país. Oye, pues yo creo que te podemos nombrar oficialmente como el corresponsal de este canal en Georgia y si hay novedades y nos tienes que mantener al tanto de cómo vayan, sobre todo tus inversiones, porque como creo que no te vas a poner a invertir en medios de comunicación, sino que te vas a mantener en el ladrillo, ¿no? Totalmente. Pues estaremos, nos tienes que ir contando cómo va evolucionando eso, ¿verdad? Sí, no. Iremos actualizando un poco la página web y poniendo los proyectos que vamos teniendo y vamos haciendo para que así la gente también pueda verlo de forma transparente y quien quiera sumarse, pues se podrá sumar, porque al final, a nivel de inversión, no es lo mismo invertir con un pequeño capital, un negocio que es más familiar, que con si tienes ya pues un capital más grande pues detrás, que te ayuda. Claro, lógicamente. Oye, pero pues no sé si nos queda algo del tintero por comentar, pero yo te quería agradecerte que nos hayas contado todo esto y sobre todo esta iniciativa, ¿no? Es decir, porque el hecho de que haya esta situación de inestabilidad normativa, especialmente en Cataluña, lleva a mucha gente a un estado incluso, pues ya casi de agobio, de hastío, como de tristeza, de decir, oye, vaya mierda todo esto, ¿no? Pero vosotros os habéis liado la manta a la cabeza y decir, oye, pues si me aprietan aquí, me voy allí, ¿no? Entonces, oye, cierran una no? puerta, abren una ventana, abrimos una ventana, es lo que tenemos que hacer. Que eso no quiere decir que no sigáis vinculados, lógicamente, con España. Es No, decir, pues, aquí seguiremos y seguiremos activos al 100% y con nuestro equipo pues seguiremos creciendo, pero bueno, más limitados. Cuando aparece una amenaza, aparece una oportunidad. Y ahí está Correcto, Pere al frente de Gapri Homes para aprovecharla. Pere, pues muchísimas gracias por contarnos vuestra historia. Muchísimas gracias por abrirnos también un poquito la idea de que se puede salir de dónde está uno, porque a lo mejor abrimos ideas, ¿no? No todo el mundo se tiene por qué ir a Georgia, totalmente. Pero alguien a lo mejor se puede ir, yo qué sé, a otros países. Y sobre todo, intentar apalancarse en ese nivel de diferencia en la tecnificación, ¿no? Porque si tú ya has recorrido un recorrido de tecnificación en tu sector, pues a lo mejor otros sitios donde no están tan tecnificados, pues puedes coger y aprovechar ese gap diferencial, ¿no? Pere, muchísimas gracias por contarlo. Estamos en contacto. Manténnos al tanto de cómo van las cosas por Tbilisi, por Batumi y vamos hablando. Muchas gracias, Pere. Gracias, hasta luego.